Hablando de la actividad contable básica, la contabilidad financiera es un sistema de información consistente en un conjunto de funciones interrelacionadas con la finalidad de transformar datos en información. Es decir, esos simples datos que nosotros tenemos por la compra de un producto o la venta de algo, nuestros ingresos y egresos que registramos por medio de los documentos contables o los documentos mercantiles, lo tenemos que guardar en datos informativos. ¿De qué manera? Que esos datos los podemos comparar respecto a los próximos periodos. Estas funciones, primero, son la elaboración de la información, que hay que identificar los hechos. ¿Cómo se identifica un hecho? Tenemos que identificar si es un ingreso o es un egreso, ¿ya? Esta valoración en unidades monetarias. Todos los gastos o ingresos que tenemos tienen que tener una unidad monetaria, ya sea en soles o ya sea en dólares. De preferencia, si es en soles, se trabaja solo en soles, si es en dólares, solo en dólares, pero estos hechos también tienen una valoración en unidades monetarias, o sea, es decir, un costo, un precio. Por ejemplo, comprar el producto X, X soles. Pago de servicios Y, X soles o Y soles. Y esto se va registrando en los acontecimientos, o sea, de la manera que está haciendo o en el orden en el que se están realizando estas operaciones. Por ejemplo, hoy día 3 de septiembre, ¿no? De repente compra de pan, compra de mantequilla, compra de yogur, etcétera, etcétera. Eso es lo que he comprado. De repente por ahí me pagaron un saldo pendiente, entonces tengo que registrar si es un ingreso o es un egreso. Entonces yo voy elaborando una tabla informativa o una información más reciente. Luego tenemos la comunicación de la información. Cuando nosotros, de una vez que hemos registrado esos datos en nuestro libro diario, digamos, nosotros preparamos estos estados financieros o estos estados contables y decimos, ¿no? Costos fijos, costos variables o gastos según lo que nosotros hemos utilizado, nuestra preparación para nuestro balance, total ingresos, total egresos, otros, y se hace la divulgación de esos estados contables. Todo esto se presenta al área, bueno, en este caso al gerente que va a mirar los estados contables, y entonces el gerente llama a una auditoría o una verificación de información. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es un examen diagnóstico de la empresa. Se hace un examen de la empresa para verificar que realmente los datos que están presentando sea información verídica y no sea información maquillada o con datos alterados. Luego se hace el análisis e interpretación de la información contable. Ya se hace todos los datos y toda la información contable que puede haber. Y luego, las características de esta información contable son magnitudes económicas, porque hablamos de temas de dinero, ¿ya? Que van expresada en términos monetarios, tiene un carácter periódico recurrente y están sometidos a regulación, ¿ya? Y se elaboran aceptando el supuesto de estabilidad monetaria. O sea, esto se elabora considerando de que hay una estabilidad monetaria en el país, o sea que la estabilidad es estable, no con temas de inflación. Actualmente, si bien es cierto, ha habido cierta tasa de inflación, han subido los precios, pero todavía estamos dentro de una economía estable. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de tema de inflación es, por ejemplo, que el día de hoy yo compro un producto y el producto me cuesta 10 soles. Y el día de mañana ese mismo producto, que yo ya sé que está a 10 soles, voy con los 10 soles, me dice que ese producto está en 30 soles. O sea, ha habido una superinflación en esa tasa. Entonces, ahí ya me va a descuadrar mis cuentas. Pero si me dice que está a 11 o 12 o es un precio promedio, pero tampoco los productos los suben de un día para el otro. Porque primero avisan, ¿no? ¿Saben qué? Va a haber aumento de precios por este motivo. Entonces ahí vamos previendo. Pero antes, en el tiempo de Alan García, se hacían unas colas inmensas y había el tema de la inflación, porque
venían y compraban un producto y antes no había tantas tiendas como las que hay ahora. Antes no había esas tiendas, habían 2, 3 tiendas y hacían cola. Entonces iba, deme usted, supongamos, un producto X. Ah, ya, el producto está 2 soles. Cuando veía que podía haber ese tema de la inflación, escondían el producto y decían, no tengo el producto. Pero ya como eres mi casera, voy a ver si es que encuentro. Ah, mira, has tenido suerte, pero es el único producto que tengo. Te lo voy a vender en 50 soles. Un producto que estaba en 10. ¿Y tú qué haces? Por la necesidad, lo compras, ¿no? Ese es el tema de la inflación cuando no hay una estabilidad monetaria estable dentro de un país. Ahorita se podría decir que todavía estamos dentro de una estabilidad monetaria. ¿Y quién se encarga de ver o supervisar esta estabilidad monetaria? ¿Quién se encarga de ver o analizar de que haya estabilidad monetaria dentro de un país? El Banco Central de Reservas del Perú. La función del Banco Central de Reservas del Perú es controlar la estabilidad monetaria. ¿Sí? Ellos tienen que encargarse de que no haya mucha inflación ni deflación, ¿no? O sea, que todo sea de manera estable, o sea, tenga una buena estabilidad monetaria dentro del país, que los precios no sean tan elevados en ese momento. ¿Qué sucede cuando se agota un producto? Los precios aumentan. Cuando hay escasez de producto, los precios aumentan. ¿Qué sucedió en el tema de la pandemia? Cuando todos como locos compraban, a manos llenas se compraron papel higiénico, dejaron las tiendas vacías sin papel higiénico. Compraban el aceite. ¿Qué pasó con los precios? Se elevaron. Por el tema de que había bastante demanda, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que se quiere acá es mantener la estabilidad monetaria, y eso es considerando que hay una buena estabilidad monetaria, se saca esos datos contables. Los requisitos para la información contable son comprensibles, relevantes, fiables, comparables y oportunos. Comprensibles, ¿por qué? Porque debe de ser de manera clara lo que nos especifica. Relevante, confiable, se pueda comparar con otros años y sea oportuno en el momento para poder tomar decisiones. Veamos, acá tenemos acerca del patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio es de los bienes o derechos que posee en este caso la empresa. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa en una fecha determinada. El patrimonio de una empresa es la maquinaria que tú has comprado para la empresa, es de la empresa. Es el terreno, es el local, es todo lo que le pertenece netamente a la empresa. ¿Ya? Esos son los patrimonios, los derechos. Si yo te digo, ¿cuál es tu patrimonio de ti? Tú me dirás, mi patrimonio es mi casa, mi auto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos elementos del patrimonio? El patrimonio de la empresa, sea individual o social, está formada por bienes. Todos los bienes que posee la empresa. Y dentro de los bienes que posee la empresa, ya sean materiales o no materiales, en este caso, viene a ser todos los que son factores productivos materiales. Por ejemplo, lo que te va a dar algún beneficio, en este caso la maquinaria, lo que va a trabajar por ti. Los edificios también, porque es el local donde se va a trabajar. Materiales como patentes, las marcas, los nombres que se le dan. Ahora, los derechos que tiene un patrimonio. Están constituidos por situaciones jurídicas en que la empresa se encuentra en situación de recibir. O sea, puedes dar créditos, puedes pagar también ciertas cosas, obligaciones que tiene la empresa. Bueno, los derechos, lo que te corresponde. Tú como empresa tienes derecho a solicitar un crédito, ¿ya? O participar en otra empresa con ciertas acciones. Y las obligaciones que tienes es cumplir, ¿no? Por ejemplo, pagos de préstamos, pagos de impuestos, todo lo que te corresponde a ti asumir como empresa. Tienes la obligación de pagar alquileres, tienes diferentes obligaciones
Eso tienes que cumplir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando hablamos de la ecuación contable, hablamos de esta ecuación. No se olviden, estas preguntas no se deben de olvidar. La ecuación contable es el activo es igual a pasivo más patrimonio. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que suma en un activo debe ser igual a la suma que yo obtenga en un pasivo y un patrimonio. ¿Sí? Entonces, el activo es lo que posee la empresa, lo que tiene bienes y tiene derechos. El pasivo y el patrimonio es lo que debe y las obligaciones que tiene que pagar. Entonces, bienes más derechos va a ser igual a obligaciones. ¿Cómo así, profesora? No entiendo. Ya, yo te voy a explicar. Por ejemplo, en un activo, tú tienes un bien, ¿ya? Y tienes un derecho. Supongamos que tú tienes derecho a vender tus productos. Ese ingreso, a ver, un momentito, por favor. Bien, el activo es un dinero o es un bien que está, como dice, en circulación, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el derecho de vender ciertos productos. La venta de ese producto el dinero ingresa como activo. ¿Por qué? Porque ese dinero está ingresando a mi caja chica. Yo voy a poseer ese dinero. Y mi pasivo sería la salida del producto, porque como ya me entregaron el dinero de ese producto, yo tengo la obligación de entregar ese producto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Yo compro una maquinaria X. Esa maquinaria ingresa como mi activo, ¿ya? Porque es un bien que está adquiriendo la empresa. Entonces ingresa como un activo, pero sale como pasivo porque yo tengo la obligación de pagar esa maquinaria. ¿Me entienden? Veamos ahora acerca de los tipos de hechos económicos. Tenemos las compras. Cuando compramos o adquirimos cualquier producto, siempre que tenemos que tener una prueba sustentatoria, ya sea una boleta, una factura o cualquier documento que sustente la compra que se ha realizado. La venta, también de igual manera tiene que ser sustentada las ventas. En hechos económicos, una empresa no solamente trabaja con compra y ventas, también se vende o se da productos a crédito y se compra productos a crédito. Entonces nos corresponde el tema de las cobranzas y el tema de los pagos. Cuando falta liquidez en la empresa o hay situaciones en las que uno necesita en ese momento, recurre ¿a qué? A los préstamos. Entonces, estos tipos de hechos económicos, tanto la compra, las ventas, las cobranzas y pagos, los préstamos, forman parte de estos hechos económicos. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es una cuenta. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de las cuentas contables. Si nosotros nos ponemos a revisar el plan contable, el plan contable es un plan muy amplio donde nos habla las cuentas de caja y banco, las cuentas por cobrar, pagar, etc. ¿no? Entonces nosotros podemos ver esos tipos de operaciones bancarias o de cuentas que podemos tener en nuestro plan contable. Estas cuentas es un conjunto de operaciones relativas hacia una misma persona que va expresada en un valor monetario y reconocidas bajo una denominación adecuada. En este caso es un instrumento de representación y medida de un elemento del patrimonio o de resultados que se capta. La situación inicial de este y las variaciones que se vayan produciendo en el mismo. Entonces esta cuenta nos va a representar el elemento del patrimonio. Como les digo, no podemos poner nosotros
compra de gas, compra de papa, compra de cebolla, etc. Si no, tenemos que poner de repente gastos. ¿Pero qué tipo de gastos? Dependiendo en el número de cuenta que se ubique y los vamos ubicando con términos contables de manera generalizada. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte? Ok. Y antes de ver la estructura de las cuentas, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Continuamos en un momento.